te mira uno por uno, ¿se entiende? Sí, no le meten el perro, ¿sí? Entonces yo empecé a armar cosas muy sencillas, como decir, cuando íbamos hacia los barrios, directamente decíamos, el vecino que está construyendo y que nos pone una pila de ladrillos adelante, si nosotros le llegamos en menos de 48 horas con el cemento y la cal. ¿Sí? O sea, hablamos con el vecino, ¿tiene tiempo usted? Y ahora no tengo trabajo. Bueno, fenómeno, no tiene trabajo, tiene los ladrillos, te traigo el cemento y la cal. Pero mañana, no dentro de un mes. Porque ojalá dentro de un mes tenga trabajo, ¿se entiende? Entonces, solamente el cambiar el procedimiento administrativo, porque no hicimos más que eso, ¿sí? Y entonces nos empezaba a permitir tener esas cuestiones. Y en definitiva, lo que nosotros terminábamos, ese expediente que lo iniciábamos diciendo, bueno, tanta cantidad de plata para comprar materiales para la primera etapa de un programa de mejoramiento de viviendas que tiene estas características y se marcan las pautas de esas características, iba terminando con fotografías que lo que mostraban era el avance de obra o la terminación de la obra. O sea, lo que antes no hacía el expediente, que llenaba de papeles y de firmas, pero nunca de cómo terminaba la historia, nosotros lo cambiamos. Hicimos exactamente al revés, ¿no? Lo que metíamos era justamente toda esa cuestión, ¿no? Entonces, el tema sería así: construyo políticas en función de los problemas. Esa es una visión estratégica y moderna de cómo encarar la política pública, ¿no? Bien desde lo político, no desde lo administrativo, ¿no? Ahí ¿cómo se llama? La diapositiva anterior decía, respecto del campo de la política, administrar o gobernar, y me voy a referir varias veces a eso, ¿no? Es decir, un gobierno puede administrar bien, y administrar bien puede significar hacer cosas, ¿sí? Pero uno puede hacer no en la medida de lo que estoy haciendo dieta. Está gordo igual. Sí, pero no sabe, yo comeré un asado, pero el café con sacarina. Nada, no transforma nada, ¿sí? Eso puede ser un buen administrador, ¿no? Pero gobernar significa transformar la realidad. Entonces hay que tener esta mentalidad. Construyo políticas en función de los problemas. Tengo que identificar los problemas, ¿sí? Y entonces ahí dimensiono cuál es la política. La política que tengo que llevar adelante en mis 4 años de gestión, porque ese es el otro tema, ¿no? Voy a hacer mucho énfasis en esto porque el cómo dimensionar lo que tengo que hacer es clave, ¿no? Y eso tiene 3 características. El presupuesto por programas, ¿sí? El programa, como vamos a ver, es elaborar un conjunto de proyectos y de acciones que tienden a cumplir un objetivo específico, ¿no? Entonces tengo que armar un presupuesto por programas. Entonces ahí por ahí a Laura ya no es el tema del espacio público, por ahí el tema es, el programa es la renovación del área sur, ¿sí? Y entonces el espacio público es parte de esas acciones. Entonces ya no es su presupuesto, es un presupuesto mucho más grande, que tiene otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, y eso tiene una lógica sistémica, contingente, innovadora, sin irnos de lo burocrático, pero vamos a ver lo que son otras lógicas de administración, como esas 3 que les marco ahí, ¿no? Y lo que evaluamos es la transformación. O sea, yo ya no me importa si son 4 chapas por persona, son techos arreglados, techos que no se van a entrar más el agua. Y eso significará que algún techo tengo que poner 4 tirantes, 18 clavos, 5 chapas, y otro será distinto. Pero lo que yo tengo que evaluar son la cantidad de transformaciones que logro, ¿no? Estas son fotos, por ejemplo, de simuladas en una suerte de fichas, pero un poco lo que hacíamos, ¿no? Es decir, esta es la familia Coria, una familia de cartoneros, ¿no? Ahí están la casa como la veíamos, cómo lo íbamos trabajando. Eso que decía Guimarães de cómo fortalecer la democracia, para mí es fundamental cuando uno está en un cargo así, la posibilidad de trabajar con otra gente. Por ahí es más rápido hacerlo solo, ¿no? Y si uno tiene plata, ni hablar, ¿no? Pero uno cae en una actitud muy paternalista del Estado. Mientras que en la medida en que uno puede involucrar a otra gente, como puede ser, qué sé yo, organizaciones sociales, como puede ser Club de Leones, Cáritas, sociedades de fomento, ¿te pueden gustar o no te pueden gustar? De eso no estamos hablando. Entonces, no, este no, porque este no es amigo, o este es del otro club o del otro partido. No,
Es decir, lo hacemos porque tiene que ser una pauta, es decir, cuantos más involucrados nos podamos organizar, sobre todo para contrarrestar esas diferencias, más estamos fortaleciendo la democracia. Entonces esto lo hicimos con un grupo de chicos del Colegio Don Bosco, que se llamaba Los Pibes de Don Bosco, y fue la primera casa que levantamos juntos, ¿no? Y el expediente terminaba con eso, ¿no? Yo siempre decía, las intervenciones que hacemos terminan con la gente sonriendo. Si el expediente yo lo quiero terminado con la gente sonriendo, ¿no? Y bueno, y ese era el punto, ¿no? Pero fíjense que todo esto nace modificando desde lo político lo que es un expediente administrativo y cómo poder resolverlo de otra manera, ¿no? Ahora, ¿cómo dimensiono? Vamos a hablar de esto mañana, pero decíamos, construyo políticas en función de los problemas. Entonces yo tengo que ver el problema hoy, que el problema hoy sería este, ¿sí? No importa qué problema, no, intensidad y unidad de tiempo, pero la característica de este problema es que el año pasado tenía este tamaño, el otro año tenía este, el otro año tenía este. ¿Qué quiere decir eso? Que mi problema me viene creciendo, ¿sí? O sea, yo hace un año pesaba menos, hace otro año pesaba menos, ¿sí? Entonces, no es que tengo que bajar el kilito que aumenté del año pasado a este, tengo que cambiar la tendencia de crecimiento, o sea, tengo que cambiar mi comportamiento, que es muchísimo más difícil, ¿sí? No es que un par de rollitos, sí, tengo que cambiar el comportamiento que tengo. Entonces, yo lo que tengo que lograr es que esta tendencia, en mis próximos 4 años, la deje así. No voy a poder resolver todo el problema posiblemente, pero tengo que cortar con esta tendencia creciente. Entonces, ahí está, por ejemplo, los gobiernos que administran, que son los que hacen pero no transforman. Si un gobierno, ¿qué hace? Supongamos, respecto de esto, vamos a suponer que esto es crecimiento del déficit de vivienda, ¿sí? Mañana vamos a ver un poco cómo calcularlo, pero supongamos que esto es crecimiento del déficit de vivienda. Yo digo, no, pero en mi gobierno hicimos 1000 soluciones habitacionales y construimos 500 viviendas nuevas, ¿sí? Pero te ubicaste dentro de esta parte. Entonces, ¿qué significa? Que no redujiste para nada el déficit que hiciste parte de lo que sería el crecimiento del problema, pero la tendencia sigue siendo de crecimiento. Entonces, uno tiene que analizar esos números como para ver el tamaño de lo que tenemos que hacer. Y el tamaño de lo que uno tiene que hacer es esa tasa de crecimiento del problema y una parte significativa del capital que tiene ese problema, ¿sí? Del tamaño del problema, ¿se entiende? ¿Sí? Si no, no estamos hablando de gobernar, estamos hablando de administrar, ¿se entiende? Entonces, fíjense que el tamaño del problema es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Pero Laura al principio decía, yo voy a construir mi propuesta en función del presupuesto. O sea, decíamos, no, Laura, vamos a arriesgarnos un poquito más, ¿no? Pero no es que el presupuesto no importa, por supuesto que el presupuesto importa y mucho. Lo que pasa que en esa lógica tradicional el presupuesto tiene que ver con el área, ¿sí? Es decir, el presupuesto que tengo dentro de mi área, ¿sí? Mientras que cuando uno elabora una política de estas características, el presupuesto es mucho más amplio. En primer lugar, uno podría decir, hay partidas ordinarias de 3 áreas distintas, la técnica, la social y la económica, ¿sí? A mí me había hecho cargo en el año 2001 del área de vivienda y no tenía presupuesto, no tenía prácticamente presupuesto. ¿Por qué? Porque las últimas gestiones cada vez fueron desgastando más la tarea de esa área. Entonces cada vez tenía menos resultado, y como un área que no tiene resultado, cada vez tenía menos presupuesto, y se transformó en un círculo vicioso. Entonces, la plata que nosotros teníamos eran, en ese momento, 50.000 pesos, que eran $50.000, para hacer alguna tarea de mejoramiento, que eran nada, ¿sí? Ahora, el área social tenía 500.000, pero no trabajábamos en forma conjunta. Y el área económica, para un programa parecido, tenía otros 500.000, y trabajaban todos separados, ¿sí? Entonces, lo que se empezó a hacer es trabajar en forma conjunta. Entonces, el recurso superaba el 1.000.000. Y con eso sí se podía hacer una política interesante. Y como empezamos a tener resultados, aparece plata de otros, que eso es buenísimo, eso es lo más divertido en la gestión pública, ¿no? Que uno tenga, porque si ustedes tienen proyectos y saben ejecutarlos, terminan ejecutando el presupuesto que no pueden ejecutar otros, ¿sí? ¿No, Leandro? ¿No es así?
Sí, a mí me encantaba, porque nosotros en el área de plan estratégico desbordábamos de proyectos, ¿no? Y tratábamos de ejecutar bien, ¿no? Y entonces vos veías otras áreas que no lograban ejecutar, se les trababan las cosas, ¿viste? La burocracia, las licitaciones, la qué sé yo, y bueno, la plata había que usarla, entonces nosotros íbamos con los proyectos. Ahora, digamos, eso de trabajar el proyecto, digamos, el presupuesto de todo el municipio, no es solamente la limitación, ¿no? Uno tiene que ver cuál es la inversión social que se hace sobre el tema. Entonces, en el caso de mejoramiento de viviendas, también hay organizaciones del sector que lo trabajan, por ejemplo Cáritas, ¿sí? Y entonces uno dirá, no, pero yo con la iglesia no me quiero ni meter. Ahora sí, porque ahora está con el Papa Francisco, estamos todos, ¿sí? Pero los 90, sí, muchos decían, no, lo que pasa es que ahí está el hijo de fulanita que no me lo banco, ¿sí? Sí, en la política no se trata de esto, de que si sos amigo, si no sos... Es decir, uno tiene que mirar eso con una lógica de todos los que están trabajando sobre ese sector y combinar esos presupuestos. Entonces, combinar los objetivos primero, las estrategias, y obviamente combinar los presupuestos. Pero uno podría tomar organizaciones que trabajan ese tema, organizaciones que no trabajan ese tema pero que se encuentran espacialmente comprometidas, como puede ser una sociedad de fomento, otras organizaciones que en realidad son de ayuda pero no trabajan ese tema, pero se la puede convocar, Rotary Club, qué sé yo, ¿sí? Pueden hacer campañas específicas, es decir, uno puede mirar el presupuesto de una manera de conseguir recursos de muchísimos sectores de la comunidad para llevar adelante eso. Por supuesto, ninguno de estos les va a poner nada si no hicieron bien esto y si no hay compromiso acá. O sea, esto es como arrancamos acá y vamos sumando, ¿no? Y cuando tenemos el compromiso de toda la comunidad, es más fácil plantearlo en términos provinciales y nacionales, aún cuando las diferencias de colores políticos pueden ser profundas, ¿no? Y con eso sí podemos saltar a organismos internacionales o a cooperación internacional, ¿sí? Muchas veces está el mito de que tenemos un problema acá, que hoy no tenemos plata. A mí me pasa mucho con patrimonio, ¿no? Es decir, la iglesia esta se nos cae a pedazos. ¿Qué te parece si vamos a los españoles a preguntarles si no nos invierten unos euros acá? Te van a decir que no. No son tontos, digo. Es decir, ¿cuándo te van a decir que sí? Cuando vos demostrás que hiciste todo esto y que toda esta gente está poniendo, ¿sí? Carmelo Angulo Barturén, un representante de Naciones Unidas en Argentina, experto en cooperación internacional, siempre nos decía eso, es decir, ¿quieren cooperación internacional? Demuestren que no necesitan cooperación internacional. Es decir, la plata de la cooperación internacional es una plata muy buena para el complemento, para aumentar capacidades, pero tenés que demostrar que vos estás trabajando en el tema, ¿sí? No es una plata que viene a solucionarte el problema de nada, ¿sí? Pero bueno, esa es la forma de mirar el presupuesto, ¿sí? No la del presupuesto por área, que no te va a alcanzar nunca para nada, sino que esa manera es una manera mucho más estratégica y amplia de cómo mirarlo, ¿no? Y en definitiva, entonces, nosotros podemos hacer una ecuación de cómo tener que distribuir recursos para el desarrollo, ¿no? Y yo digo, uno tiene que mirar esas cuestiones, ¿no? Los recursos económicos, financieros, técnicos y humanos propios, ¿sí? Generalmente los técnicos y los humanos los tenemos a la vista. Los humanos muchas veces no nos damos cuenta. En el Estado muchas veces hay gente muy valiosa, pero que no tiene buena productividad porque sus jefes la han aburrido de una manera tremenda. Entonces muchas veces hay que trabajar sobre el recurso humano, en ver cuáles son las verdaderas capacidades que tiene o habilidades, ¿no? Muchas veces a las personas las ponemos a hacer cosas que no les gustan hacer, ¿no? Yo tenía un equipo muy técnico, porque bueno, lo elegimos así, ¿no? Y claro, en algún momento había que atender el teléfono y nadie quería atender el teléfono. Cada uno estaba metido en sus cosas, o había que llevar un expediente y nadie quería. Y por ahí había una chica que quería venir a trabajar a la oficina, iba boyando de oficina y no la querían en ningún lado, ¿sí? Y entonces, bueno, me pidió que la entreviste, digo, bueno, Andrea, ¿qué te gusta hacer? A mí me encanta atender el teléfono y llevar expedientes. Ideal para la oficina, ¿no? Y quedamos muy amigos desde entonces. Bueno, los recursos económicos, ¿y cuál es la diferencia con los financieros? Para la planificación es sumamente importante, porque el recurso económico es el que tengo en el presupuesto, pero el presupuesto es el del año.
Y nosotros estamos como casi viciados de pensar nuestros proyectos en términos anuales, ¿sí? Recién me estabas contando uno bianual, pero son casos muy esporádicos, ¿no? Pero estamos como viciados en decir, a ver, quiero hacer esta plaza, seguimos con Laura, pobre, quiero hacer esta plaza, pero no sé, me cuesta 150 y yo tengo 100, no la puedo hacer. La puedo hacer en un año, la podrías hacer en 2, ¿sí? Entonces, el recurso financiero es el recurso que yo puedo estirar justamente más allá del año. El recurso financiero es lo que nos hace pensar en términos de gestión, de una gestión de 4 años. El recurso financiero es el que me permite hacer un flujo de fondos de los recursos que voy a conseguir en un área que estoy renovando, que por ahí hoy no paga nada, pero mañana va a pagar mucho. Es el que me permite llevar adelante un préstamo con garantías de coparticipación. Entonces, ¿se entiende? Es decir, el recurso financiero es clave. ¿Y por qué multiplicado por las oportunidades? Las oportunidades son justamente los recursos externos, lo que puede darme otro, ¿sí? Que no es una cuestión aleatoria. A veces decís, bueno, si tengo tiempo voy a... No, es clave, pero tengo que tener claridad en mis recursos y en los recursos que necesito combinar. Guarda, hay modelos de gestión. Carlos Arriagada, que es un investigador de CEPAL, habla de distintos modelos, y hay uno que es muy simpático, que es el modelo supermercado, ¿no? El modelo supermercado, se lo voy a graficar, es bastante común, ¿no? Es el típico del funcionario, del intendente, que viaja, imaginemos, a La Plata o a Nación, ¿sí? Y va recorriendo oficinas a ver qué tiene, ¿sí? Y entonces va a verlo a Daniel, porque es el ministro de Obras Públicas, ¿no? Pero en el camino, el área de turismo. Che, soy el intendente de tal, ¿qué tienen ustedes? Y nosotros publicamos folleto. Oh, buenísimo, folleto, ¿sí? Llega allá y deporte. ¿Y usted qué? Nosotros camiseta. Listo, camiseta. Después van y hablan con Daniel, sus temas, qué sé yo. Vuelven a su municipio, conferencia de prensa. Hemos gestionado. Y en la gestión hemos traído folleto, camiseta. Eso no es gestión, ¿sí? Eso es, digamos, el típico modelo supermercado, ¿sí? Es decir, lo que se busca es justamente un funcionario, un intendente que tienen claro lo que necesita. Y es como cuando vas al supermercado con lista y sin lista, ¿viste? Te vas sin listita y te trajiste sin pañales. Pero si mis hijos tienen 18 años, pero estaban en oferta. Y es así, ¿no? En cambio vas con la listita. Yo cuando estudiaba vivía con amigos, íbamos con la listita, ¿viste? Y te tentabas con una cantidad de cosas, porque decía 200 gramos de salame, ¿no? ¿Para qué quiero 200 gramos? No, tengo que pensar en las comidas que tengo que comer, ¿no? Entonces, es fundamental pensar en términos de oportunidades, pero teniendo en claro ese plan. Y el tiempo. Y el tiempo es el recurso más importante que un funcionario, un intendente va a tener. Porque es mucho más importante que la plata. Porque podés tener mucha plata, pero si se te acabó el tiempo, fuiste, ¿sí? Y además la plata la vas gastando cuando vos querés. El tiempo se te empezó a gastar en el mismo minuto que asumiste, ¿sí? Y es cortito el tiempo, son 4 años, ¿sí? Muchos piensan en términos de 8, qué sé yo. 4 años es un tiempo, digamos, es el que te da la ley para estar y para hacer las cosas que después por ahí podés estar un poco más, ¿no? Pero muchas de las cosas que querés hacer no las podés hacer en los tiempos privados, lo tenés que hacer en los tiempos públicos. Entonces, comenzando por, tengo que elaborar un proyecto. Yo si lo hago en privado me quedo el fin de semana, laburo a la noche, que qué sé yo, que la entrega porque así lo cobro, qué sé yo. En un área técnica municipal les puedo asegurar que nada más lejos que producir de esa manera, ¿no? Así que lo que quieras, la municipalidad y la universidad son como los ritmos más lentos en ese sentido, ¿no? Porque tienen distintas formas de pensarlo. Pero después tengo que licitarlo. Y entonces tengo que cumplir un periodo de días de difusión y de revisión. Y entonces, por ahí una obra, como puede ser, no sé, nosotros hicimos una obra linda que era restaurar el Palacio Municipal de la ciudad. Y bueno, fueron 2 años. 2 años y monedas entre elaboración del proyecto, presentación en la comunidad, licitación, se cayó la licitación, volver a hacer otra licitación, 9 meses de obra, ¿sí? Te comiste media gestión. Entonces, el tema del tiempo es un factor clave. Uno debería incluso pensar cómo organizar
las obras o las medidas que va a hacer dentro de su gestión. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año? Pensarlo en términos no solamente de orden técnico, sino de impacto político y de cuestión económica. Es decir, yo voy a tratar de arrancar quizás con una obra que rápidamente me permita incrementar mis flujos de fondo, no con la obra que me va a demandar más gasto. ¿Se entiende? Sí, porque yo lo que necesito es fortalecer desde el punto de vista económico una gestión, ¿no? Con un equipo acá en Chascomús trabajábamos un ejercicio en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, a ver, 3 obras: hacer un geriátrico, un terreno municipal, concesionarlo para que se haga un hostel turístico, o un equipamiento público. ¿Qué pones el primer año, qué en el segundo y qué en el tercero? ¿Sí? Obras más o menos de tamaño distinto, pero bueno, claro, el geriátrico pura plata, y un beneficio acotado de gente. El espacio público por ahí es más amplio, y el otro era un emprendimiento privado que directamente vos pones capital y te genera un ingreso, ¿sí? Entonces, decir, bueno, a ver, ¿cómo evalúo, no, la cuestión política, la cuestión social, la cuestión económica, ¿sí? Y lo interesante de cómo empezar a analizar cada una de esas cosas, ¿no? Porque todos creían que la obra que desde el punto de vista económico más le importaba al municipio era la del hotel, la del emprendimiento privado, ¿sí? Y no, ¿saben cuál era? La del geriátrico. Porque la del geriátrico lo que hacía impactaba sobre los índices de coparticipación. Y entonces eso le generaba unos ingresos muchísimo más altos al municipio que cualquier otra obra. Y además tenía un impacto social fantástico, ¿sí? Entonces esa era la obra 1. Si arrancás con el pie derecho, porque desde el punto de vista social es bárbara, pero desde el punto de vista financiero también. O sea, se pagaba en 1 año y medio eso, ¿sí? Mientras que la otra concesión tiene toda una discusión política, es decir, ¿por qué el terreno del Estado para un privado? Que el valor de la concesión, que qué sé yo, hasta que eso empieza a impactar en el empleo, ¿se entiende? Pero bueno, son cuestiones como para analizar y poner todo eso en un marco temporal. Bueno, y el campo de la ética, ¿no? Como yo digo, el marco de los principios. Esa foto es una foto para mí terrible que saqué en Necochea, ¿sí? Pero que lamentablemente nos acostumbramos a ese tipo de cuestiones. Estas son las cosas que no debemos permitirnos más allá de las diferencias políticas, ¿no? Algunos autores que a mí me gusta citar, no me voy a poner a leer ahora, pero que pueden, o les puedo pasar los artículos, Klicksberg, ¿no? que habla mucho de construir una economía con rostro humano, digo, como para que tengan algunas referencias, ¿no? Edgar Morin, un educador también brillante, ¿no? De cómo pensar de nuevo el desarrollo, también uno de mis autores preferidos. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, ¿no? El tema del impacto de la ética en el desarrollo, la importancia que esto puede tener para lograr un mayor desarrollo, ¿no? Y un par de reflexiones, en realidad, una muy conocida, ¿no? Esto de que tenemos un mundo donde hay mucha gente que pasa hambre, pero tenemos un país que es productor de alimentos para 700 millones de personas y sin embargo tenemos gente que pasa hambre, ¿sí? Y eso lo entendemos como una injusticia, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, en que es una injusticia ya no política, es una injusticia ética, digamos, es algo que más allá de las diferencias políticas nos involucra como sociedad, ¿no? En ese sentido, Mohamed Yunus también lo que plantea es la posibilidad de crear un mundo sin pobreza, y en todo caso habla de la cuestión ficticia de la pobreza, es decir, no es algo que es natural, sino que es algo que fue creado en función de determinado orden que la sociedad ha impuesto, y por lo tanto puede resolverse, ¿no? Les recomiendo un libro que se llama Un mundo sin pobreza, justamente de Mohamed Yunus. Ahora les cuento alguna cosa, me parece importante, pero yo me animo a decir, a exponer
que así como entendemos que es una injusticia que en este país, que produce alimentos para tantos millones de personas, haya gente que pase hambre, también es una injusticia que en un país que tiene muchísima más tierra que personas, haya gente, y mucha, que no tiene un lugar donde vivir. Es decir, es el mismo razonamiento. Es decir, hay una abundancia de un determinado factor y hay una sensación de escasez que está creada por otro lado. ¿Sí? Y esta es a la hipótesis a la que quiero llegar, porque es donde nos vamos, como ustedes ven, nos vamos metiendo por ese lado, ¿no? Les decía un poco así colateralmente, pero una cosa que dice Yunus en ese libro, que para mí es fundamental, es que tenemos que dejar de entender a la gente como objetos de políticas sociales y tenemos que empezar a entenderla como sujetos con capacidades propias, ¿sí? Es decir, la gente no es un objeto de una política social de ayuda. La gente, lo que yo tengo que lograr es animarle sus entornos para permitirle su normal desarrollo, ¿no? Ese me parece que es una de las enseñanzas muy interesantes que tiene Yunus. Entonces veíamos la importancia que tiene pensar la gestión pública en sí misma, es decir, porque es una gran parte de nuestro problema. No es solamente, bueno, a ver, uno llega a un municipio, ahora que estamos frente a cambios de gobiernos, etcétera, entonces cómo es el plan de desarrollo que tengo, los proyectos, la propuesta programática, o lo que pongo fuera, ¿sí? Sino cuál es el modelo de gestión que tenés. Porque vos podés tener unos planes bárbaros, ¿sí? Pero lo subís a un Ferland viejo y no anda, ¿sí? Es decir, digo, la gestión es clave cómo se la lleva, ¿no? Y entonces, el punto para poner en extremos es cómo pasar de la burocracia a la innovación con valor, ¿no? Muy rápidamente, casi tocando algunos puntos, ¿no? El primero tiene que ver con esto de cómo se elige un funcionario, ¿no? Yo lo planteo desde ese punto de vista casi del ejemplo, ¿no? Ustedes vieron que generalmente un gabinete se arma con funcionarios que vienen de 3 lugares distintos, ¿sí? O es del arco político íntimo, o es un especialista en la materia, o si no cumpliste ninguna de las dos, es el mejorcito del área, ¿sí? Viene de adentro, ¿sí? Yo podría tipificar que son esas 3 cuestiones. Y tan mal no está. El índice en el BID, el Instituto de Gerencia Social, plantea que el campo de la política es esa interacción entre el campo del desarrollo o del área especializada, supongamos, qué sé yo, el área de turismo, el área de planeamiento urbano, el área económica, etcétera, pero junto con el de las políticas públicas y el del gerenciamiento público, ¿no? La del gerenciamiento público es el hacia adentro de la organización, ¿no? La política pública es desde tu oficina hacia afuera, ¿sí? Y el desarrollo es el campo del conocimiento. Si yo soy el más experto en esto, pero no tengo ni idea de estas dos cosas, no voy a hacer una buena gestión. ¿Sí? Lo mismo en el caso, si soy re amigo del intendente, pero no tengo ni idea, digo, no pasa nada. Es decir, el punto es cómo logro estar interactuando en esos 3 campos. Y en todo caso, yo lo que siempre digo es, bueno, que se elija el gabinete, que se elija la persona, en función siempre un poco de esas características, y después trabajemos en fortalecer las capacidades que le falta. ¿Se entiende? O sea, lo importante es tener este gráfico en la cabeza. Yo tengo que manejar las relaciones hacia adentro, hacia afuera y conocer del tema, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Director de turismo. ¿Sí? Bueno, acá el director de turismo es como muy importante, ¿no? Vamos a volver, pobre Laura. Espacio público. Vamos a suponer que hay una gente que le gusta el tema de las plantitas, ¿no? Y siempre hay un grupo, el grupo verde, amigos de lo verde, qué sé yo, bueno. Y Laura, no sé por qué, no se lleva bien con ese grupo, ¿sí? Entonces tiene que hablar con el intendente y él dice, no, a esto no le des bolilla, ¿sí? Pero eso es parte de esta cuestión, ¿sí? Insisto, no es lo... Ahora, bueno, del políticas públicas, no es... Es parte de la obligación el cómo articulo esa relación, ¿sí? Porque los problemas no le tienen que llegar a los intendentes, los problemas tienen que resolver los funcionarios.
Entonces yo tengo que saber, digamos, del gerenciamiento público, cuáles son las áreas, cuál es mi gente, cuáles son el estilo de gerencia que yo tengo dentro de mi área, cuáles son las áreas con las que yo interactúo, cómo fortalezco la relación con esas áreas que interactúo, ¿sí? Cuáles son las organizaciones hacia afuera, las personas hacia afuera con las que yo voy a interactuar, periodistas especializados, organizaciones civiles, vecinos que están frente a la plaza, ¿sí? Tengo que identificar a esa gente y ver cuál es la política que desarrollo sobre ese tema. Tengo que ver cuál es, cómo fortalecer desde el punto de vista de conocimiento y experiencia mi área, ¿sí? Tengo que pensar en todo eso junto. No es que pienso sobre algunas de esas cosas, ¿no? Una anécdota más, ¿no? Hace varios años, ¿no? Estaba en un área, compartíamos una oficina con un área de gente profesionalmente muy formada, ¿sí? En esa época no teníamos líneas directas, entonces había que pedir por conmutador, ¿no? Y entonces esta gente, economistas, ¿no? Entonces marcaban el teléfono, 458-3794, ¿sí? Y la telefonista le decía, ocupado, pa. No se comunicaban nunca, ¿no? Entonces a mí me toca, en un momento dejo de estar ahí porque me mandan a armar un proyecto, un área nueva, ¿no? Justamente mi tarea era armarla, después dejarla armando de un grupo. Tampoco teníamos conmutador, tampoco teníamos línea directa, teníamos que manejarlo por el conmutador, y entonces y dependíamos bastante del teléfono, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos con la otra persona que estaban las otras dos personas, bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al conmutador, contarle a las telefonistas la tarea nueva que nosotros tenemos, ¿sí? A mí me conocían por funcionario, pero no sabían lo que se iba a hacer. Mira, nosotros tres vamos a estar llamando, los vamos a molestar, es un área nueva, nuestro objetivo es este, por lo tanto los vamos a tener que molestar varias veces en el día para pedirle algunas llamadas, pero tenemos que lograr esto, tenemos que lograr aquello, ¿sí? Sí, lo involucrábamos, ¿sí? Después volvimos a nuestra oficina y entonces las pautas eran muy sencillas, es decir, todos los días la primera llamada que se pide se dice buenos días y por favor. Las otras llamadas se dice por favor me podés comunicar con tal número, ¿sí? Y mandamos a averiguar los cumpleaños de la gente que trabajaba en el conmutador. El día del cumpleaños de una de esas personas, ¿sí? Se llamaba por teléfono, decía fulanita, sí, feliz cumpleaños, ay gracias, qué sé yo. ¿Con quién te comunico? Con nadie, era para saludarte, ¿sí? Cortábamos y tenías que llamar, a los 2 minutos llamaba de nuevo, ¿viste? Pero ustedes no saben con esas pautas mínimas lo que cambió, ¿sí? Y yo iba a la otra oficina y decía 4 chicos, ocupado, pa. No se comunicaban nunca. Es decir, hay todo un tema de cómo entender la gerencia pública que es clave para trabajar, que es fundamental, ¿no? Diversos autores que trabajan el tema de gerenciamiento público y privado, uno puede sacar mucha información de ellos y aprender mucho, pero una de las cuestiones fundamentales es que mientras que en el sector privado el que manda es el dueño, ni siquiera el gerente, el que manda es el dueño, ¿sí? En el sector público no hay dueño y hay una convivencia entre sector administrativo y sector político, donde tampoco es cierto que el que decide es el sector político. Las decisiones se toman generalmente desde dos lados, se toman o desde lo político o desde lo técnico. Lo que sí pasa es que hay mucha interferencia entre uno y otro. Muchas veces uno quiere tomar una decisión política y técnicamente los procedimientos pueden encontrar montones de resquicios para frenarlo. Y muchas veces pasa al revés. La sola presentación de un pedido de informes, de una propuesta de un vecino, de la iniciativa de un jefe, ¿sí? Empieza a conformar un expediente que cuando le llega al intendente hay una cantidad de decisiones que están tomadas que no las puede volver para atrás, porque quedó todo reflejado en el expediente, ¿se entiende? Entonces, esas interferencias son como muy importantes para trabajarla, ¿no? Tienen un peso muy grande en la organización pública, ¿no? Y a ese trazado político y a ese trazado técnico que Oslac y varios autores hablan, es decir, un trazado desde arriba o un trazado desde abajo de las decisiones, hay un autor colombiano que es Pedro Medellín
que habla de un tercero que a mí me encanta, que se llama el político espasmódico, ¿sí? El político espasmódico es típico, ¿no? Porque es, vamos a hacer esto, ¿no? Y al día siguiente se te armó que no, que fulano protestó, o que le salió otro funcionario diciendo que no, entonces sí, bueno, no, pero lo vamos a corregir. Y entonces lo corregiste. Y entonces dejó de producir ese efecto, pero produjo otro, donde también alguien salta, ¿no? Y entonces, no, pero entonces lo vamos a acomodar, ¿sí? Y vamos construyendo la política así, de a retazo y como podemos, y finalmente lo que tenemos es un Frankenstein en vez del proyecto que queríamos, ¿no? Entonces hay que observar muy bien esto de los trazados de las decisiones, porque en definitiva nos pasa mucho, ¿no? Ahora yo les decía, ¿cómo pasar de lo burocrático a nuevas formas de administración que pueden ser interesantes, ¿no? En primer lugar, entender esto de que lo administrativo burocrático, nosotros le damos el valor de lo peyorativo, pero en realidad es una forma de administración que tiene, la verdad, que propuestas sumamente interesantes, que uno las lee, acá parte están reflejadas en el capítulo justamente de gestión, y uno la ve y dice, bueno, pero la verdad estaría bárbaro si esto funcionara así, ¿no? Entonces uno mira la definición de la Real Academia Española y dice, ¿no? Organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios, pero también, como suele suceder con las definiciones, ¿no? Y sin embargo también la define como influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos, ¿no? Y administración ineficiente causa el papeleo, la rigidez, las formalidades superfluas, ¿no? Si tuviera que dar una charla sobre esto, ahí empezaría el videíto de Gasalla, que es imperdible y que está buenísimo cuando uno habla de estas cosas en un municipio y lo pones, se te pone en carne viva la situación, porque si bien es una parodia y entonces nosotros no encontramos esa situación tal cual, pero vemos cómo la realidad se parece cómo la realidad se parece bastante, ¿no? Ahora, hay otras visiones organizacionales que nosotros podemos justamente también mirar, aprender, ver cómo funcionan y poder llevarlas al marco de lo público, ¿no? Una que me gusta a mí es la sistémica. La sistémica tiene que ver se origina en el pensamiento de la biología, es decir, tiene que ver con el sistema, con cómo funciona un sistema, ¿no? Cuando yo les contaba esto de las chapas, ¿sí?, lo que hicimos fue eso, ¿sí?, pensarlo en términos de sistema, es decir, bueno, ¿cuál es el procedimiento más corto para cumplir lo que me dice la burocracia, pero pensándolo en términos sistémicos de cómo llegar rápido con estos elementos y aprovechar esa oportunidad, ¿no? A mí me parece que esto es como fundamental, no quedar presos del organigrama. El organigrama